Unidad número 12, morfometría de cuenca, segunda parte. En esta unidad continuamos con la determinación de parámetros que nos permitan comparar o analizar nuestra cuenca hidrográfica, compararla con otras cuencas similares. Ahora vamos a seguir con los parámetros que están relacionados con los cursos de agua, es decir, con las corrientes dentro de la cuenca, como son la densidad de corriente, el coeficiente de torrencialidad, la sinuosidad de la corriente, y luego comenzaremos con los parámetros relacionados con el relieve, como son las cotas menores, mayores, el desnivel, tanto de la cuenca como el cauce principal. Luego determinaremos nuevamente nuestra pendiente y la dividiremos en rango, y comenzaremos a analizar la pendiente media de la cuenca y la pendiente media del cauce principal. Tema 12.1, densidad de corrientes. Acá tenemos nuestra hoja de cálculo, la he ampliado, colocado una hoja más, y ahora tenemos nuestros parámetros principales. Vamos a determinar otra serie de parámetros principales propios de la red de drenaje, como son la longitud de cauce y el número de cauces de orden 1, para después proceder a determinar cada uno de estos parámetros, fundamentalmente la densidad de corrientes. La densidad de corriente es muy importante, pero primero, antes de hablar de ella, vamos a determinar estos parámetros, estos valores. Voy a proceder a nuestra hoja de Excel, acá lo tengo, vamos a determinar los valores para colocarlos acá. Entonces aquí voy a borrar estos flujos que determinamos en la unidad anterior. Recuerden que tenemos nuestra hidrología, acá está hidromorador, vamos a abrir la tabla de atributos y aquí están todos nuestros cauces y las longitudes calculadas. Sin embargo, si deseo calcularlas nuevamente, no está de más, voy a colocarle acá un nombre como longitud KM, voy a colocarle. Voy a decirle que es decimal, 3 decimales está bien, y vamos a calcular la longitud de estas líneas como lo hicimos anteriormente. Sencillamente busco len, introduzco la geometría actual, ahí tenemos el valor, voy a dividirlo entre 1000, y acá tengo las longitudes, y noten que varían bastante con respecto a esta. Entonces, es muy importante haber hecho esto. Luego que tengo las longitudes de las corrientes, puedo proceder a calcular la longitud máxima, es decir, la suma de todas estas longitudes. Para ello, voy a guiarme en activar en ver paneles. Aquí tengo el panel de estadística. Ya yo lo tengo activo, voy a desactivarlo y a volverlo a activar, o sencillamente ustedes se paran acá sobre algún botón y ahí les salen los paneles y pueden activar el panel de estadística, que generalmente desaparece solapado acá. De esta manera yo me paro en hidromorador. Noten que aquí tengo len, aquí están las longitudes que él me hubiera dado, en este caso el cálculo que él genera, pero vean que es bastante diferente a este. Entonces vamos a utilizar este, que lo estamos calculando. 768,39 sería la suma de la longitud de los cauces. Entonces la longitud de los cauces ya lo tenemos en kilómetros, 768,39. Y necesitamos también el número de cauces de primer orden. Entonces vamos a abrir nuestra tabla de atributos nuevamente en nuestra capa, en hidromorador. Voy a guardar los cambios. Noten que nos está pidiendo el número de cauces, no sus longitudes. Y aquí tenemos los órdenes. Entonces yo sencillamente puedo darle a clic acá para seleccionar en nuestra caja de diálogo de expresiones, que sigue siendo la misma. En campos selecciono orden igual a 1. Le digo seleccionar objetos espaciales. Ya lo seleccionó. Y acá sencillamente veo que hay 381 cauces seleccionados, que deben ser solamente los de orden 1, es decir, los que están solos. Y noten cómo, sí, pues coinciden. Entonces ya puedo yo sustituir acá con
381. Ahora sí puedo proceder a calcular la densidad de drenaje, pero antes hablemos un poco de ella. Noten que la densidad de drenaje es la sumatoria de las longitudes, que ya lo tenemos, entre el área. Ahora bien, la densidad de drenaje es un índice importante puesto que refleja la influencia de la geología, la topografía, los suelos y la vegetación en la cuenca hidrográfica, y está relacionada con el tiempo de salida del escurrimiento superficial de la cuenca, es decir, los drenajes que se forman por lo menos en una zona de montaña está relacionado con la litología, con la geología, así con la dureza o fragilidad del material. También está relacionado, que no lo señala acá, pero es con la cantidad de precipitación que genera ese proceso erosivo que genera el surco, la cárcava, que va a ser el cauce. La topografía, si la topografía es muy inclinada o no, eso va a incidir en la formación de los cauces. Los suelos, la protección por parte de la vegetación. Una densidad de drenaje alta, aquí viene la parte de la interpretación, pero veremos que la interpretación tiene que ser combinada, como siempre, con otros factores. Pero bueno, una densidad de drenaje alta refleja una cuenca muy bien drenada que debería responder relativamente rápido al influjo de la precipitación. Generalmente áreas con suelos fácilmente erosionables o relativamente impermeables, con pendiente fuerte y escasa cobertura vegetal tienen densidad de drenaje alta. Es decir, áreas con suelos fácilmente erosionables van a permitir la formación de estos cursos, de estos cauces. Si la pendiente es alta, mayor aún. Si los suelos son relativamente impermeables, también puede ocurrir que se formen densidades de drenaje alta. Y escasa cobertura vegetal debido a que no hay una protección a este proceso erosivo. Una mayor abundancia de escurrimiento y valores importantes de erosión son relacionados con densidad de drenaje alta. Entonces vean que en un proceso de comparación de cuenca le daremos prioridad a aquellos que tienen una densidad de drenaje alta en su protección. En condiciones de pendiente grande, fíjense que ahora vamos a hacer una interpretación pero relacionándolo con la pendiente. Noten cómo evaluar la densidad de drenaje por sí sola no es muy recomendable. Ahora bien, si nuestra densidad de drenaje es alta y la pendiente es fuerte, valores elevados de densidad de drenaje indican torrencialidad, caudales mínimos muy reducidos y posiblemente falta temporal del escurrimiento superficial. Mientras que si la densidad de drenaje es alta pero la pendiente es muy poca, valores de densidad de drenaje indican altos, indican un buen drenaje, todo lo contrario, ¿no?, de las capas de aguas freáticas, más estabilidad del régimen de caudales y una buena alimentación subterránea en los periodos de estiaje. Entonces tenemos que relacionar estos parámetros. Una cuenca con baja densidad de drenaje generalmente refleja un área pobremente drenada, con respuesta hidrológica muy lenta, suelos resistentes a la erosión o muy permeables. Es decir, que puede que no hayan casi cauces porque el suelo es muy permeable y donde el relieve es suave. Vamos a proceder a calcularla. Acá estamos en el programa QGIS, vamos a entrar a nuestra hoja de cálculo, aquí está. Vamos a recordar la fórmula. Es sencillamente la sumatoria de los cauces entre el área de la longitud de los cauces. Entonces, una ecuación muy sencilla. 700 entre el área. Acá tenemos unos criterios, pero hay muchos otros criterios, cuestión de revisar, y vean que nos está dando entre 1 y 2 y nos dice que tenemos una densidad de drenaje moderada. Se han encontrado valores mínimos de 7, aquí están las interpretaciones. Bueno, ya podemos proceder a los otros parámetros.